2 días tras mi despido, mi esposa la CEO me escribió: vuelve, ya aprendiste la lección. Respondí: ni hablar, ahora soy el CEO de la competencia. Al día siguiente, descubrí algo. La notificación del correo electrónico iluminó mi teléfono a las 2:47 de la madrugada, 2 días después de que rescindieran mi contrato. 2 días después de que mi esposa, la CEO, me viera empacar mi oficina sin decir una sola palabra. El mensaje era breve, profesional y destilaba ese tipo de condescendencia corporativa que me revolvía el estómago. Jack, lo hemos reconsiderado. La Junta siente que tu partida fue prematura. Reanuda tu puesto el lunes por la mañana. Discutiremos los términos. Estaba firmado por Caroline West, mi esposa desde hacía 9 años, la mujer que había convertido a Nexus Systems de una startup en una empresa de $200 millones mientras yo servía como su director de tecnología, circuito. La mujer que se había parado en esa sala de juntas hacía 3 días y había votado con los demás para terminar mi contrato por supuestos problemas de rendimiento que ambos sabíamos que eran fabricados. Me quedé mirando ese correo durante 5 minutos completos, mi dedo flotando sobre el botón de responder. Luego escribí 4 palabras que cambiarían todo. Ni lo sueñes. Se acabó. Lo que Caroline no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había pasado los últimos 6 meses preparándome para este momento exacto. Mientras ella estaba en interminables reuniones de estrategia y almuerzos de poder, yo había estado construyendo algo que nunca vieron venir. Para el lunes por la mañana, no solo estaría empleado. Sería el nuevo CEO de Vanguard Tech, su mayor competidor, armado con cada innovación que había desarrollado en Nexus, y un equipo de ingenieros que me habían seguido al fuego. Pero esa no es ni siquiera la parte retorcida. La historia real comenzó 18 meses antes, cuando noté por primera vez los cambios en Caroline. Pequeñas cosas al principio. Su teléfono boca abajo durante la cena. Noches tarde en la oficina que olían a colonia cara cuando llegaba a casa. Reuniones de la Junta que de alguna manera requerían viajes de fin de semana a resorts. No soy estúpido. Sé cómo se ve un matrimonio fallido. Mis padres pasaron por un divorcio brutal cuando tenía 12 años, y juré que nunca dejaría que eso me pasara a mí. Así que en lugar de confrontar a Caroline, hice lo que cualquier buen tecnólogo haría. Comencé a recopilar datos. Mi nombre es Jack Hudson. Tengo 38 años y hasta hace 3 días, era el director de tecnología en Nexus Systems, la compañía que ayudé a construir desde la nada hasta convertirla en un líder de la industria. Conocí a Caroline West hace 11 años en una conferencia tecnológica en Austin. Ella presentaba un artículo sobre modelos de negocio disruptivos y yo mostraba un prototipo de software de análisis basado en la nube que eventualmente se convertiría en el producto estrella de Nexus. Ambos estábamos hambrientos, ambiciosos y convencidos de que podíamos conquistar el mundo juntos. Nuestra primera cita duró 14 horas. Empezamos en una cafetería discutiendo sobre posicionamiento de mercado, nos mudamos a un restaurante debatiendo estrategias de capital de riesgo y terminamos en su habitación de hotel esbozando planes de negocios en una pizarra blanca que ella había pedido al servicio a la habitación. No exactamente romántico, pero para 2 nerds de la tecnología, fue perfecto. Lanzamos Nexus 6 meses después con $200.000 de nuestros ahorros combinados y una inversión ángel de 2 millones que Caroline aseguró de su antiguo profesor de la escuela de negocios. Yo manejaba todo el desarrollo técnico mientras Caroline gestionaba operaciones, ventas y relaciones con inversores. Éramos un equipo perfecto, complementando las fortalezas del otro, cubriendo las debilidades del otro. La compañía creció más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. En 3 años, teníamos 50 empleados y 15 millones en ingresos anuales. En 5 años, habíamos salido a bolsa con una valoración que nos hizo a ambos multimillonarios sobre el papel. Nos casamos durante ese periodo, una pequeña ceremonia en un viñedo en Napa, rodeados de inversores, empleados y los capitalistas de riesgo que habían apostado por nuestra visión. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que incluso nuestra boda fue más sobre networking empresarial que sobre celebrar nuestra relación. Pero en ese momento, pensé que así se veía el éxito. Pensé que estábamos viviendo el sueño. Las grietas comenzaron a mostrarse hace unos 2 años. Caroline se obsesionó con la expansión, empujando hacia mercados para los que pensé que no estábamos listos.
Empezó a traer consultores externos, tipos con MBAs caros que nunca habían escrito una línea de código, pero que de alguna manera sabían mejor que yo cómo dirigir una empresa de tecnología. Las reuniones de la junta se volvieron tensas. Caroline anulaba mis recomendaciones técnicas a favor de cualquier estrategia que propusieran los consultores, luego actuaba sorprendida cuando las implementaciones fallaban o se perdían los plazos. El verdadero punto de quiebre llegó durante el lanzamiento de un producto hace 8 meses. Habíamos estado desarrollando una nueva plataforma de análisis impulsada por IA, algo que yo había arquitectado personalmente durante 18 meses. Era revolucionario, una tecnología genuinamente innovadora que podría haber cimentado la posición de Nexus como líder de la industria durante la próxima década. Pero 2 semanas antes del lanzamiento, Caroline canceló todo. Simplemente canceló el proyecto entero sin consultarme, sin siquiera tener la cortesía de discutirlo de antemano. Lo anunció en una reunión de la junta como si fuera un ajuste menor de agenda, luego pasó al siguiente punto mientras yo me sentaba allí sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Después de esa reunión, la acorralé en su oficina. Caroline, ¿qué demonios acaba de pasar? Eso fueron 2 años de trabajo, millones en costos de desarrollo. El proyecto no estaba cumpliendo con los plazos del mercado, dijo sin levantar la vista de su portátil. Los consultores revisaron los números y recomendaron que pivotáramos a algo con un retorno de inversión más rápido. ¿Los consultores? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Los mismos consultores que nunca han construido nada en sus vidas? ¿Que no entienden lo primero sobre lo que hace especial a esta tecnología? Ellos entienden de negocios, Jack. Algo con lo que tú siempre has luchado. Eso dolió porque era parcialmente cierto. Yo era el tipo de la tecnología, el constructor, el que convertía ideas en realidad. Caroline era la mente de negocios, la estratega, la que convertía la tecnología en ganancias. Pero en algún momento del camino, ella había dejado de verme como un socio igualitario y había comenzado a tratarme como un empleado que no entendía el panorama general. Empecé a prestar más atención después de eso. La agenda de Caroline estaba cada vez más llena de reuniones a las que no estaba invitado. Sesiones de estrategia con miembros de la junta ocurrían en cenas en restaurantes exclusivos donde yo de repente no era necesario. Ella creó un nuevo comité ejecutivo que tomaba decisiones importantes sin mi aporte, luego me presentaba esas decisiones como hechos consumados que se esperaba que yo implementara. La marginación fue sutil pero sistemática. Cada semana tenía un poco menos de influencia, un poco menos de autoridad, un poco menos de voz en la compañía que yo había ayudado a crear. Y cada semana, Caroline parecía más distante, más reservada, más como una extraña usando la cara de mi esposa. Fue entonces cuando empecé a documentar todo. Cada correo electrónico, cada reunión, cada decisión que me empujaba más hacia los márgenes. No estaba planeando nada específico al principio, solo manteniendo registros en caso de que las cosas empeoraran. Pero entonces descubrí la verdadera razón por la que Caroline me estaba apartando, y todo cambió. Fue un jueves por la noche. Supuestamente, Caroline estaba en una cena de la junta con inversores. Yo estaba trabajando hasta tarde en la oficina tratando de salvar lo que pudiera del proyecto de IA cancelado cuando noté algo extraño en los registros del servidor. Alguien estaba accediendo a archivos propietarios desde la cuenta ejecutiva de Caroline, pero la dirección IP no coincidía con ninguna de nuestras ubicaciones aprobadas. Podría haberlo reportado a seguridad de ti. Debería haberlo hecho, en realidad, pero algo me hizo rastrearlo yo mismo. El acceso provenía de un hotel de lujo en el centro, el tipo de lugar donde las habitaciones comienzan en $800 la noche. Y según el calendario de Caroline, se suponía que ella estaba en un restaurante al otro lado de la ciudad para esa cena con inversores. Me senté allí mirando esos registros del servidor durante 10 minutos, mi mente corriendo a través de posibilidades. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Accedí a las imágenes de seguridad del garaje de nuestro edificio de oficinas. El Mercedes de Caroline había salido a las 6:15 de la tarde. Saqué las transmisiones de las cámaras de tráfico, registros públicos que cualquiera con el conocimiento técnico adecuado podía acceder, y rastreé su ruta. No fue al restaurante. Fue directo a ese hotel. A la mañana siguiente, contraté a una investigadora privada llamada Ashley Morgan, ex agente del FBI,
especializada en espionaje corporativo y casos de infidelidad. Le di la agenda de Caroline, sus ubicaciones frecuentes, los nombres de los consultores con los que siempre se reunía. 3 semanas después, Ashley me entregó un archivo que lo aclaraba todo. Caroline no solo estaba teniendo una aventura. Estaba teniendo una aventura con Spencer Reed, el consultor principal que ella había traído hace 18 meses. El mismo consultor que había estado recomendando sistemáticamente decisiones que debilitaban mi posición en la empresa. El mismo consultor que había aconsejado cancelar mi proyecto de IA. El mismo consultor que ahora aparentemente estaba ayudando a Caroline a planear mi eliminación completa de Nexus. El archivo contenía fotos de ellos juntos en hoteles, restaurantes, incluso en el apartamento de él. Contenía copias de mensajes de texto que Ashley había recuperado a través de métodos que insistió eran completamente legales. Y lo más condenatorio de todo, contenía intercambios de correo electrónico entre Caroline y Spencer discutiendo cómo forzar mi salida de la empresa minimizando el impacto financiero para ella. Habían estado planeando esto durante meses. Cada marginación, cada decisión que socavaba mi autoridad, cada recomendación de consultoría que me hacía parecer incompetente, todo era parte de una estrategia coordinada para justificar la rescisión de mi contrato. Y una vez que yo me fuera, Spencer se deslizaría hacia un puesto recién creado de director de estrategia con un salario que me habría hecho llorar los ojos. Debería haber estado devastado, debería haber confrontado a Caroline inmediatamente, buscado abogados, solicitado el divorcio, hecho una escena. Pero en cambio, sentí algo inesperado. Claridad. Por primera vez en meses, entendí exactamente lo que estaba sucediendo y exactamente lo que necesitaba hacer al respecto. Pasé los siguientes 6 meses preparando mi estrategia de salida. Mientras Caroline y Spencer pensaban que estaban jugando conmigo, yo estaba construyendo algo que no podían ver. Comencé contactando a viejos contactos, personas con las que había trabajado antes de Nexus, ingenieros que respetaba. Competidores que siempre habían querido trabajar conmigo, conversaciones tranquilas con café, tanteando oportunidades, plantando semillas. Entonces recibí una llamada de Bill Anderson, el fundador de Vanguard Tech. Vanguard era el principal competidor de Nexus, un poco más pequeño, pero con mejor tecnología en varias áreas clave. Bill tenía 67 años, pensaba en la jubilación, buscaba a alguien para hacerse cargo de su empresa y llevarla al siguiente nivel. Nos reunimos para almorzar y le dije la verdad, la mayor parte de ella de todos modos, que me estaban empujando fuera de Nexus, que tenía tecnología que desarrollé independientemente que podría revolucionar la industria, que estaba buscando un nuevo desafío. Bill escuchó atentamente, hizo preguntas agudas y luego hizo una oferta que me dejó sin aliento. Posición de CEO, participación accionaria significativa, control operativo completo y un presupuesto de desarrollo que me permitiría construir todo lo que se me había impedido construir en Nexus. Pero había una condición. Bill quería que trajera a mi equipo conmigo. Los ingenieros que habían trabajado en mi proyecto de IA cancelado. Los desarrolladores que confiaban en mi visión. El personal técnico que había sido marginado junto a mí. Necesito saber que puedes cumplir, dijo Bill. No solo la tecnología, sino la gente que puede hacerla real. Así que comencé a reclutar cuidadosamente, en silencio, siempre fuera de registro. Reuniones de café con ingenieros clave, almuerzos con desarrolladores, bebidas después del trabajo con miembros del equipo que habían estado frustrados por la dirección reciente de Nexus. Nunca hablé mal de Caroline o de la empresa. Solo hablé de nuevas oportunidades, desafíos emocionantes, la oportunidad de trabajar en proyectos innovadores sin que la política corporativa se interpusiera. 23 personas dijeron que sí. 23 de las mejores mentes técnicas de Nexus acordaron seguirme a donde fuera. Coordinamos todo a través de mensajes encriptados, teléfonos desechables, reuniéndonos en cafeterías lejos de la oficina. Estábamos planeando el mayor éxodo de talento en la industria, y nadie en Nexus tenía idea. La pieza final cayó en su lugar cuando terminé de desarrollar la plataforma de IA que Caroline había cancelado. Había estado trabajando en ella en secreto, usando mi equipo personal, mi red doméstica, asegurándome de que nada pudiera rastrearse hasta los servidores o recursos de Nexus. Era mío, completa y legalmente mío. Y era mejor que cualquier cosa que Nexus tuviera en desarrollo.
Cuando Caroline y la Junta finalmente rescindieron mi contrato hace 3 días, pensaron que se estaban deshaciendo de un problema. Lo que realmente hicieron fue liberarme. La reunión de despido fue casi cómica en su formalidad. Caroline se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, Spencer a su lado, tratando de parecer preocupado. Los otros miembros de la Junta dispuestos como jueces en un juicio. Presentaron su caso con diapositivas de PowerPoint, problemas de rendimiento, plazos perdidos, incapacidad para adaptarse a nuevas direcciones estratégicas, todas las quejas manufacturadas que habían estado construyendo durante meses. Jack, dijo Caroline, con voz profesionalmente comprensiva. La Junta ha decidido que Nexus necesita un nuevo liderazgo técnico, alguien que pueda alinearse con nuestra estrategia de crecimiento en el futuro. Agradecemos todo lo que has contribuido, pero es hora de un cambio. Miré alrededor de esa mesa a personas con las que había trabajado durante años. Algunos no me miraban a los ojos. Otros parecían genuinamente incómodos con lo que estaba sucediendo. Spencer sonreía levemente, probablemente pensando en la promoción que recibiría la próxima semana. Podría haber luchado, podría haber sacado a colación la aventura, la conspiración, la evidencia que Ashley había reunido, podría haber amenazado con demandas y hecho que todo fuera feo. En cambio, simplemente asentí y firmé su acuerdo de separación. Me ofrecieron 6 meses de indemnización y una cláusula de no competencia que me habría impedido trabajar en la industria durante 2 años. Lo firmé todo sin leerlo cuidadosamente, lo que hizo que la sonrisa de Spencer se ensanchara. Él pensó que estaba roto, derrotado, aceptando mi destino como un perro golpeado. Lo que Spencer no sabía era que yo había hecho que mis propios abogados revisaran ese acuerdo semanas antes. Habían encontrado suficientes lagunas y lenguaje ambiguo para pasar un camión a través de él. La cláusula de no competencia no se mantendría en la corte, especialmente dado que me habían despedido en lugar de irme voluntariamente. Pero dejé que pensaran que habían ganado. Dejé que pensaran que me iba en silencio. Empaqué mi oficina esa tarde mientras Caroline miraba desde su puerta. No hablamos. ¿Qué había que decir? 9 años de matrimonio, 8 años construyendo una empresa juntos. Todo reducido a este momento de fría separación profesional. Tomé mis pertenencias personales, mis cuadernos técnicos que siempre había mantenido separados de la propiedad de la empresa, y la fotografía de nosotros del día de nuestra boda. No porque quisiera recordarnos, sino porque quería recordar nunca volver a confiar tan completamente. Esa noche, me reuní con Bill Anderson y firmé el contrato para convertirme en CEO de Vanguard Tech. El comunicado de prensa saldría el lunes por la mañana, la misma mañana que Caroline esperaba que respondiera a su condescendiente oferta de trabajo. También activé mi red de reclutamiento, y los 23 ingenieros presentaron sus renuncias a Nexus simultáneamente el viernes por la tarde. Cada una cuidadosamente redactada para evitar el incumplimiento de contrato, dejando claro que me seguían a Vanguard. El momento fue perfecto. Nexus tenía 3 presentaciones importantes con clientes programadas para la semana siguiente, todas requiriendo un conocimiento técnico profundo que acababa de salir por la puerta. Tenían proyectos de desarrollo en curso que se detendrían sin los ingenieros que entendían el código base. Y tenían un competidor que acababa de adquirir el liderazgo técnico exacto y la capacidad de innovación que habían pasado meses tratando de eliminar. El correo electrónico de Caroline llegó a las 2:47 de la madrugada del sábado, probablemente después de pasar la noche del viernes lidiando con la crisis de renuncias masivas, y dándose cuenta de cuán mal había calculado. Fue entonces cuando respondí con esas 4 palabras: ni lo sueñes. Se acabó. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos, y la fachada profesional había desaparecido por completo. Jack, tenemos que hablar. Esto es más grande que tu ego. Llámame inmediatamente. No llamé. En cambio, envié una respuesta más larga. Caroline, durante los últimos 6 meses, te he visto desmantelar sistemáticamente todo lo que construimos juntos. Me marginaste, socavaste mi autoridad, cancelaste proyectos que pasé años desarrollando, todo mientras planeabas mi eliminación con Spencer Reed. Sí, sé sobre Spencer. Sé sobre la aventura, la conspiración para forzar mi salida, la estrategia para minimizar tu exposición financiera durante nuestro inevitable divorcio. Tengo documentación de todo, pero no me interesa hacer esto feo.
Simplemente estoy pasando a algo mejor. Para el lunes, seré CEO de Vanguard Tech. 23 de los mejores ingenieros de Nexus vienen conmigo. Y la plataforma de IA que cancelaste, la terminé. Es mía. Desarrollada enteramente en mi propio tiempo con mis propios recursos. Y va a revolucionar la industria mientras Nexus lucha por reconstruir el equipo técnico que acabas de perder. Querías que me fuera, Caroline. Felicidades. Obtuviste exactamente lo que querías. Ahora vive con las consecuencias. Su siguiente respuesta fue puro pánico. Jack, por favor. Podemos arreglar esto. La Junta te restituirá inmediatamente. Autoridad total, control completo de las operaciones técnicas. Haremos que esto funcione. Demasiado tarde, respondí. Yo ya pasé página. Tú deberías hacer lo mismo. Mi teléfono sonó 17 veces durante la siguiente hora. Caroline, Spencer, miembros de la Junta, incluso algunos de los ingenieros que no se habían unido a mi éxodo tratando de convencerme de reconsiderar. Los ignoré a todos. El sábado por la tarde, Caroline apareció en mi apartamento. Nuestro apartamento técnicamente, aunque yo había estado durmiendo en la habitación de invitados durante meses. Se veía terrible. Pelo despeinado, maquillaje corrido, todavía usando la ropa del viernes. Jack, necesitamos hablar cara a cara. Sin abogados, sin miembros de la Junta, solo nosotros. Consideré no dejarla entrar, pero la curiosidad me ganó. Nos sentamos en la sala de estar, la misma habitación donde habíamos celebrado el primer gran contrato de Nexus, donde habíamos brindado por nuestra salida a bolsa, donde habíamos pasado incontables noches planeando nuestro futuro. Todos esos recuerdos parecían pertenecer a personas diferentes. Cometí un error, dijo Caroline, su voz quebrándose. Spencer y yo, fue estúpido, sin sentido. Un error que duró 6 meses, respondí fríamente, e incluyó destruir sistemáticamente mi posición en la compañía que construimos juntos. Ella se estremeció. Estaba enojada. Estabas tan enfocado en la tecnología que no veías el panorama general del negocio. Los consultores debían ayudarnos a escalar y Spencer. Él entendía cosas que tú no. Spencer entendía cómo manipularte para eliminar a la única persona que podía desafiar su influencia. Caroline, no solo tuviste una aventura. Dejaste que te convenciera de desmantelar todo lo que hizo exitoso a Nexus. La cultura de ingeniería, el flujo de innovación, el liderazgo técnico que era nuestra ventaja competitiva. ¿Cambiaste todo eso por qué? ¿Cenas elegantes y habitaciones de hotel? Empezó a llorar entonces. Lágrimas reales que podrían haberme conmovido hace un año. No quería que llegara tan lejos. El despido de la Junta. Eso no se suponía que pasara. Spencer dijo, solo necesitábamos reestructurar tu papel, darte diferentes responsabilidades, pero de alguna manera se convirtió en despedirte por completo. Caroline se secó los ojos, tratando de componerse. La Junta entró en pánico. Cuando no aceptaste la reestructuración, pensaron que lucharías, harías las cosas difíciles. Spencer los convenció de que una ruptura limpia era mejor. Me reí, amarga y duramente. Y ahora estás en pánico porque esa ruptura limpia te acaba de costar la mitad de tu equipo técnico y tu principal ventaja competitiva. Esto no se trata de nosotros, ¿verdad? Se trata de salvar a Nexus. Ella no lo negó. La compañía quedará paralizada sin ti. Los proyectos fallarán. Los clientes se irán. El precio de nuestras acciones se hundirá cuando esto se haga público. Jack, por favor. Si alguna vez te importó lo que construimos juntos, no lo destruyas así. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré las luces de la ciudad. Chicago por la noche siempre me había calmado, recordándome por qué amaba esta ciudad, esta vida, el futuro que Caroline y yo debíamos construir aquí. Lo que construimos juntos murió en el momento en que decidiste que yo era prescindible, dije en voz baja. Lo que le pase a Nexus ahora es tu problema, no el mío. Pero Jack. Empezó ella. Me giré para enfrentarla. Quiero el divorcio.
No disputado, división justa de activos. Sin drama. Tú te quedas con tu puesto de CEO y lo que quede de Nexus. Yo sigo con mi vida. Y Spencer está despedido. Efectivo inmediatamente. O publicaré todo lo que sé sobre su relación y su papel en la manipulación de las decisiones de la Junta. La cara de Caroline se puso blanca. Me estás chantajeando. Te estoy dando una opción. Maneja esto profesionalmente o yo lo manejaré públicamente. Tú decides. Se fue sin decir otra palabra y pasé el resto del fin de semana preparándome para mi nuevo papel en Vanguard. El lunes por la mañana llegó con ese tipo de claridad crujiente de otoño que hacía que todo pareciera posible. Me desperté a las 5 de la madrugada. Fui a correr por la orilla del lago, volví y me puse mi mejor traje. No el uniforme corporativo que había usado en Nexus, sino algo más afilado, más seguro. El traje de un CEO, no de un circuito. El comunicado de prensa salió a las 8 de la mañana. Vanguard Tech anuncia a Jack Hudson como nuevo CEO, trayendo tecnología de IA revolucionaria y liderazgo probado para impulsar la innovación de próxima generación. Para las 8:30, mi teléfono estaba explotando con mensajes de contactos de la industria, reporteros, ex colegas. Todos querían saber la historia detrás de mi repentino movimiento de circuito en Nexus a CEO en su principal competidor. Ignoré la mayoría, enfocándome en cambio en mi primer día en Vanguard. Bill Anderson me recibió en la entrada, sonriendo como un padre orgulloso. ¿Listo para cambiar el mundo?, preguntó. Ya he empezado, respondí. El equipo de ingeniería que había reclutado estaba esperando en la sala de conferencias principal. Los 23, luciendo emocionados y un poco nerviosos por esta nueva aventura. Pasé la mañana dándoles la bienvenida individualmente, asegurándome de que supieran que habían tomado la decisión correcta, exponiendo mi visión de hacia dónde nos dirigíamos. Para el mediodía, el precio de las acciones de Nexus había caído un 12%. La noticia del éxodo masivo de ingenieros se estaba extendiendo, y los inversores estaban legítimamente preocupados por la capacidad de la empresa para cumplir con los compromisos existentes. Caroline convocó una reunión de emergencia de la Junta, probablemente tratando de hacer control de daños, probablemente explicando cómo todo había salido mal. No sentí ningún placer en las luchas de Nexus. Esa compañía también había sido mi bebé, y verla sufrir dolía de formas que no había esperado, pero no podía salvar a Caroline de las consecuencias de sus propias elecciones. Spencer Reed fue despedido a las 2 de la tarde. El comunicado oficial decía que se iba para buscar otras oportunidades, pero los conocedores de la industria sabían exactamente lo que había sucedido. Caroline lo había sacrificado para tratar de salvar su propia posición, tirando a su amante debajo del autobús para apaciguar a los miembros de la Junta furiosos por la repentina crisis de la empresa. Para el miércoles, 3 de los principales clientes de Nexus me habían contactado directamente, preguntando si Vanguard podía hacerse cargo de sus contratos. Habían estado trabajando con nuestros ingenieros en Nexus y querían seguir esa relación en nuestra nueva compañía. Cada contrato valía millones, y cada uno representaba otro clavo en el ataúd de Nexus. El viernes por la tarde, exactamente una semana después de mi despido, Bill Anderson anunció su retiro y me entregó oficialmente el control total de Vanguard Tech. La transición que habíamos planeado durante 6 meses estaba completa. Ahora era CEO de una empresa posicionada para superar a Nexus dentro del año. Armado con mejor tecnología, mejor talento y una motivación personal que ninguna escuela de negocios podría enseñar. Esa noche, me reuní con mi abogado de divorcio para finalizar el acuerdo de separación. Caroline había aceptado todos mis términos, probablemente demasiado abrumada con salvar a Nexus para pelear por activos personales. Dividiríamos todo 50/50, limpio y simple. El matrimonio que había durado 9 años terminaría oficialmente en 6 meses. Extraño como algo que tomó casi una década construir podría ser desmantelado en un solo documento legal. Firmé los papeles sin dudarlo, luego fui a casa a mi nuevo apartamento, un lugar sin recuerdos de Caroline, sin recordatorios de lo que habíamos sido o lo que había perdido. Me serví un bourbon, me senté en mi balcón con vistas a la ciudad y pensé en todo lo que me había llevado a este momento. Hace 6 meses, había sido un circuito, viendo mi matrimonio desmoronarse y mi influencia profesional evaporarse,
preguntándome cómo todo había salido tan mal. Ahora, era un CEO con un equipo brillante, tecnología revolucionaria y un futuro limitado solo por mi propia visión. La ironía no se me escapaba. Caroline había intentado eliminarme de su vida y de su empresa. Y al hacerlo, había creado su propia peor pesadilla. Un competidor con conocimiento interno de las debilidades de Nexus, con el talento que ella había dado por sentado, con la innovación que ella había cancelado, todo unido bajo un liderazgo que entendía exactamente cómo ganarle en su propio juego. ¿Habría elegido este camino si Caroline no me hubiera traicionado? Probablemente no. La amaba, amaba nuestra asociación, amaba la vida que estábamos construyendo juntos. Pero ella había tomado sus decisiones, y esas decisiones tenían consecuencias que ninguno de los dos podría haber predicho. 3 meses después, Vanguard lanzó mi plataforma de IA con aclamación universal. La prensa tecnológica la llamó revolucionaria, un cambio de juego, exactamente lo que la industria necesitaba. La revista Fortune publicó una historia de portada sobre mi viaje de circuito despedido a CEO en ascenso, enmarcándolo como una historia de advertencia sobre las empresas que no valoraban su liderazgo técnico. El precio de las acciones de Nexus continuó su declive, cayendo otro 20% después de nuestro lanzamiento. Caroline se vio obligada a despedir al 30% de su fuerza laboral, incluidos varios ejecutivos que habían votado para terminar mi contrato. La junta trajo un nuevo circuito, pero duró solo 4 meses antes de renunciar, incapaz de reconstruir lo que se había perdido. Spencer Reed intentó iniciar su propia firma de consultoría, pero descubrió que su reputación había sido dañada permanentemente. Resulta que ser conocido como el consultor que destruyó una empresa desde adentro no era genial para los negocios. Lo último que escuché, se había mudado a Seattle y trabajaba como gerente de nivel medio en una startup de la que nadie había oído hablar. 6 meses después de que se finalizara nuestro divorcio, Caroline me envió un correo electrónico. Solo una línea. Lo siento por todo. No respondí. No quedaba nada que decir. Ella había tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. Y ambos teníamos que vivir con los resultados. Pero a veces, tarde en la noche, cuando estoy solo en mi oficina planeando la próxima innovación de Vanguard, pienso en lo diferentes que podrían haber sido las cosas. Si Caroline hubiera confiado en mí en lugar de marginarme, si hubiera valorado nuestra asociación en lugar de la manipulación de Spencer, si hubiera sido honesta sobre sus sentimientos en lugar de planear mi eliminación, todavía podríamos estar juntos, todavía construyendo algo genial. Todavía demostrando que el amor y los negocios podían coexistir. Pero esa no es la historia que ocurrió. Y detenerse en líneas de tiempo alternativas no cambia la realidad. La realidad es que ahora dirijo una empresa que vale más de $300 millones, liderando un equipo de ingenieros brillantes, desarrollando tecnología que está cambiando la industria. Y Caroline está luchando por salvar lo que queda de Nexus. Viendo la compañía que construimos juntos desmoronarse lentamente bajo el peso de sus errores. A veces, tener la razón se siente vacío. A veces ganar no se siente como una victoria. Pero a veces es suficiente saber que sobreviviste a la traición, construiste algo mejor de las cenizas y probaste que tu valía no estaba definida por las personas que intentaron disminuirla. Ese correo electrónico de terminación que Caroline envió 3 días después de despedirme, pidiéndome que volviera, que reanudara mi puesto, que aceptara su autoridad, se encuentra en mi carpeta de archivados ahora. Un recordatorio del momento en que todo cambió. Un recordatorio de que a veces la mejor venganza no es la destrucción, es el éxito.